Buenas tardes con todos los seguidores, con todos los colegas. Quien les habla es Carlos Poro Manati. Y hoy día, como todos los viernes, estamos en Sinapsis Sport para hablar de lo que nos gusta, el fútbol. En este caso, el fútbol base. Les pido a todos que compartan la página, que nos sigan, y también que nos sigan en Instagram y YouTube, que estamos ahí con todas las redes sociales. Hoy día estamos con dos moderadores, que son dos colegas míos, que es Arquímedes Acosta y Saico Roberto, que hoy día van a estar de moderadores y estarán en charla con este gran invitado. Sin más preámbulos, le doy el pase a Arquímedes Acosta. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, Carlos. Buenas noches con todos. Un enorme placer nuevamente reunidos en la sala de Sinapsis Sports, conectando a todas las personas del mundo deportivo para poder intercambiar experiencias y conocimientos. Y seguimos con los invitados de lujo, para la cual voy a dar pase a mi compañero Roberto para que haga la presentación. Muy buenas noches con todos. Bien lo mencionan mis compañeros. Soy Roberto Tasaico. Le agradezco a Dios por esta oportunidad. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, un profesional, autor de diversos libros, capacitador nacional e internacional, y en cuanto a la práctica ha aportado en diversos clubes en nuestro país. Es un entrenador nacional de la Real Federación Española de Fútbol, tiene licencia pro, es máster profesional en el fútbol, lleva 7 años trabajando en Perú, ha sido jefe de unidad técnica en Cantolao y hasta ahora sigue asesorando. Es profesor es asesor en algunos equipos profesionales también acá en nuestro país y tiene publicaciones en su libro tanto en España, en Perú y en Argentina. Destaco de este gran profesional su espíritu de servir. Es por eso que el día de hoy nos acompaña el profesor Iván Chávez. Profesor. Muy buenas noches a todos. Bueno, creo que hay una ligera interrupción en cuanto a la señal, Roberto. Sí, pero ahí estamos. Gracias por su tiempo, profesor Iván. Sabemos que su presencia en esta noche va a ser bastante productiva. Vamos a hacerle unas preguntas en cuanto a las vivencias del fútbol formativo. Tenemos mucho que hablar porque en esencia, la esencia del futbolista profesional es la formación, es la base. Roberto tiene su pregunta. Bien, profesor. Profesor, se habla mucho en este medio sobre instructores y formadores. Instructores, profesor, ¿sí me escucha? Disculpe. Sí, te escucho. Sí, instructores son los que quieren, pues no, tratar de controlar todo. En cambio, los formadores tratan de ser facilitadores para que de esta forma el niño pueda entender y aprender el juego. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el perfil del formador en el fútbol base? A ver, el formador, evidentemente, como tú estabas diciendo, tiene que ser un facilitador, pero en verdad el entrenador también tiene que ser un facilitador. Es decir, uno se puede formar para ser entrenador y el tener en las dos etapas, tener claro que cuando uno está entrenando niños, saber que son niños que se están formando y que evidentemente no es lo mismo que entrenar a mayores, ¿no? Lo digo porque mucha gente se forma para entrenar y la mayoría termina entrenando en niños. Entonces, de ahí que a mí me guste mucho la palabra formador. El formador es el que está formando y el entrenador entrena a jugadores que ya están formados, ¿no? Entonces, es una diferencia grande. Lo que ocurre muchas veces es que hay gente que estudia para ser entrenador, como decía antes, y termina entrenando a niños y los entrena como si fuesen adultos, ¿no? Entonces, en ambos casos, la palabra facilitador, que a mí me gusta mucho, yo la considero, uno tiene que ser un facilitador para los niños en su proceso de aprendizaje y tiene que ser un facilitador para los mayores en su proceso de rendimiento, en sacarle el máximo rendimiento a los jugadores y al equipo, ¿no? El entender
que nosotros estamos para ayudar, nosotros no somos los protagonistas, ni cuando estamos entrenando a niños ni cuando estamos entrenando a mayores. Los protagonistas son los jugadores. El fútbol sin jugadores no existe, el fútbol sin entrenadores sí existe, y ha existido y existiría. O sea, si mañana hay una huelga de entrenadores, el fútbol sigue. Se pondría el presidente del equipo a dirigir y seguiría el fútbol. Ahora, si hay una huelga de jugadores, no se va a poner el presidente, el vicepresidente, el tesorero del club, no se van a poner a jugar el partido. Entonces, eso siempre hay que tenerlo muy claro, y no es el menospreciarnos nosotros mismos, el sentirnos menos, no, es saber dónde estamos, ¿no? Es decir, cuando el fútbol se inventó, la figura del entrenador no existía. Apareció mucho antes la figura del árbitro que la del entrenador, o sea, para que entendamos. Entonces, si nosotros entendemos quiénes son los protagonistas, siempre va a ser mejor todo el proceso. Y en el caso del proceso formativo, si entendemos que el protagonista tiene que ser el niño y que tiene que ser el juego, pues como yo digo, al final se va a parecer mucho a lo que ocurría en la calle, ¿no? Que el niño aprendía jugando, tenía una libertad que muchas veces en los entrenamientos no hay, de intentar cosas, de equivocarse y aprender equivocándose, ¿no? Frente a otra situación donde si se equivoca se le regaña, donde se le digamos, encorseta mucho qué puede hacer y qué no, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que se debería de tener en cuenta, entendiendo que no hay una verdad absoluta en esto del fútbol, ¿ok? No hay una verdad absoluta, no hay una varita mágica, pero sí, evidentemente, en etapa formativa, aparte de fútbol, tiene que parecerse mucho, como siempre digo yo, al sistema educativo, a tener un alto grado de parte pedagógica, ¿no? Y porque se están formando personas y estamos usando una herramienta muy válida como es el fútbol, que yo siempre digo es la más poderosa que hay. Si nosotros le decimos a un niño de 8 años que Messi y Cristiano Ronaldo comen verdura 3 veces a la semana, el niño seguramente va a ir a su casa y le va a pedir a su madre que le ponga verduras, porque el niño quiere ser Cristiano Ronaldo y Messi. Ahora, el profesor de matemáticas que le dice que Pitágoras comía verduras, ningún niño va a ir a su casa diciendo, mamá, ponme verduras, porque ningún niño quiere ser Pitágoras, ¿no? Entonces, siempre digo, el profesor de fútbol, aquello que dice, ejerce sobre el niño una influencia muy grande y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Porque puede ser positivo, cosas positivas que digamos, o pueden ser cosas negativas, ¿no? Y que la digamos sin ninguna maldad y sin darle mayor importancia, pero que termine por así decirlo, bueno, pues el niño, los niños son esponjas y todo lo que digamos lo van a ir asumiendo, ¿no? El audio. El audio, Roberto. Audio. Bien, profesor, entonces acá también hay una verdad, ¿no? Que el jugador va a hablar de cómo es su entrenador. Es por eso que siempre nuestro trabajo tiene que ser orientado en función del jugador. El protagonista, como usted lo menciona, es el jugador. Es el que se tiene que divertir, el que la tiene que pasar bien, porque el fútbol es un medio, pues, ¿no? Para que él pueda aprender valores, principios, para que pueda aprender a tomar decisiones. Entonces, todo eso corresponde al perfil de un entrenador. Gracias, profesor. No, excelente. Sí, no, pero quiero hacer solo una punta a lo que estaba diciendo Roberto. Hay que tener en cuenta algo. El fútbol no enseña valores. Los valores los enseñamos los profesores. Tú le pones al niño sentado delante de una pelota 8 horas y el niño de la pelota no va a aprender nada. De lo que aprende es del profesor. Entonces, si el profesor hace trampas, si el profesor les dice que hagan trampa, que yo que sé, que se tiren, al final el niño pues, va a terminar siendo un tramposo, por así decirlo. Es decir, los valores los enseñamos nosotros y por eso nosotros tenemos que dar ejemplos, ¿no? Es decir, si le decimos que hay que llegar pronto o hay que llegar puntual, nosotros tenemos que llegar puntual también, ¿no? O sea, etcétera, etcétera, ¿no? Como eso todo. Los valores los enseñan los profesores, no el deporte, porque siempre se dice, el fútbol te enseña valores. No, te enseña habilidades sociales, que es distinto, ¿ok? El trabajo en equipo, ¿no? el querer superarte, pero los valores los enseñamos los profesores, ¿no? Claro, claro. Concretamente, profesor, qué importante es el rol que cumple el entrenador formador para encaminarle en la formación al niño deportista, porque sabiendo que estamos dirigiendo personas más allá de un futbolista, entonces amerita que el entrenador formador tenga la capacidad, tenga la preparación, tenga la empatía muchas veces para
poder ponerse en el lugar del niño y como tal poder ser el ejemplo, ¿no? Ser el ejemplo a seguir. Entonces, hoy en día estamos viendo una realidad, y más en nuestro país, estamos viendo una realidad distinta porque cada verano aparecen nuevas academias, nuevos profesores, y que muchas veces lo hacen por un tema de repente de lucrativo, por un tema de que yo soy el papá de mi hijo futbolista y quiero aprovechar y quiero ser su profesor. Y son cosas así, por no mencionar más. Y que muchas veces no tienen ese proceso los pequeños, pero ya están participando en torneos diversos. Entonces, ahora también tenemos muchos torneos de formación a nivel de todo el país, muchos torneos de menores, y vamos a los profesores que quizá no hayan hecho el trabajo del 3 versus 3, del 5 versus 5, y ya estamos comenzando con los niños de 5 añitos, estamos haciendo el fútbol 7, y por ahí que no tienen mucho la noción y el espacio para ir de repente resulta un poco más grande. En términos generales, profesor Iván, ¿qué opinión se merece la competencia a nivel formativo? Si estamos pensando nosotros en formar o estamos pensando en ganar solamente. Sí, a ver, yo considero que la competición forma parte de la formación, o sea, no nos vamos a equivocar, es decir, nadie va a estar entrenando 10 años sin jugar un partido. Lo que pasa es que evidentemente forma parte de la formación y no puede ser más importante que la formación, que es lo que ocurre, ¿no? En verdad lo que ocurre, hay una frase que yo estoy diciendo últimamente mucho y porque fue una reflexión y me parece que está ocurriendo a nivel mundial, es que estamos anteponiendo el formar equipos sobre el formar jugadores. Es decir, nos llegan los niños con 5 o 6 años y ya rápidamente lo que hacemos es ubicarlos en el campo. Este va a ser el delantero, este va a ser el back, este va a ser el extremo, el gordito, este va a ser el arquero. Entonces ya estamos pensando en formar un equipo en vez de formar jugadores y el ir a competir. Muchos entrenadores se encuentran inmersos en una rueda que no tenemos la culpa, porque es el propio medio el que nos está llevando a eso. Es decir, muchas veces es el papá, el dueño de la academia, los que nos obligan a que se compita, porque si no me llevo a mi hijo, porque en tal academia compiten. Entonces, muchas veces esto es lo que nos está ocurriendo, porque lo que considero que lo que tiene que hacer cada entidad es tener yo le llamo un plan, un modelo de formación. Le llamo modelo de formación porque lo contrapongo a lo que sería el modelo de juego, ¿no? Es decir, el modelo de formación es más importante que el modelo de juego. Dentro de un plan de un modelo de formación, que en verdad sería un plan de formación, pero lo hago por jugar con las dos palabras, modelo de juego y modelo de formación, dentro de ese modelo de formación estaría el modelo de juego. Lo que ocurre es que desde muy pequeños estamos anteponiendo el modelo de juego. Y a veces los entrenadores queremos hasta imponer que jueguen a la forma que a nosotros nos gusta, ¿no? Que esto es como si yo fuese profesor de matemáticas y no explicase la resta y la división porque no me gusta. No les voy a enseñar ni a restar ni a dividir porque no me gusta y porque es algo negativo. Yo voy a ser muy feliz como profesor, pero lo estoy formando con deficiencias, ¿no? En el caso del fútbol muchas veces pasa eso. A mí me gusta que se juegue a este determinado fútbol, mis niños van a jugar a este determinado fútbol, con lo cual va a haber niños que no me sirvan para ese fútbol y también los estoy formando para un único estilo de juego y quizás más adelante cuando tenga otro entrenador, ese jugador que yo formé y que yo estaba tan contento no sirve. Y de ahí entra muchas veces, no, ese entrenador no sabe, ese jugador era muy bueno, yo lo tuve, no, esto es la argolla, esto no sé qué. No, es que tú lo formaste para jugar de una forma X y ahora le están pidiendo otras cosas y el jugador no lo da y la culpa en parte es tuya porque no lo formaste correctamente, ¿no? Entonces yo creo que todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. El problema es ese, es decir, que se está anteponiendo el jugar y el cómo queremos jugar al formar. Y es compatible, es totalmente compatible. Yo considero que cuanto mejores jugadores formemos, al final vamos a tener mejores equipos y por tanto vamos a poder competir mejor. Y quizá a lo que eso conllevaría es que en unos primeros momentos no se irían a determinados torneos a los que se van y se jugarían partidos de práctica contra otras academias de un nivel similar, pero te digo, muchas veces es el propio medio el que nos está llevando a competir de esa forma y muchas veces los papás, ¿no? Más allá de
de las propias academias, etcétera, ¿no? Claro, sí, efectivamente, uno, digamos, por el lado de generar el espíritu competitivo en el niño, estar en un evento deportivo hace que, bueno, todo niño va a querer ganar. El detalle quizá sobrepasa por las terceras personas, pues llámese los papás, la barra o el profesor que le da las indicaciones sin parar y que le presiona tanto al niño y él no sabe de qué forma va a canalizar eso para obtener el resultado, porque muchas veces hace una jugada que de repente por ahí ocurrió un error y con ese error se hizo el gol en contra y que de ahí tiene un gran problema, una frustración y en todo caso, por ese lado un poco iba también cómo manejarlo, ¿no? Porque a veces no están en las manos indicadas los pequeños para la competencia en el fútbol de formación. Sí, pero lo que pasa es que te digo que muchas veces también el tiempo te va dando, ¿no? Aunque tú te has podido formar, pero hay veces que el tiempo te va dando determinado conocimiento, por así decirlo, ¿no? Yo cuando he dado clases de entrenadores le he insistido en algunas cosas y muchas veces le he dicho, digo, que a mí me pasó, o sea, a mí me pasó que cuando yo empecé a dirigir, que en este caso la primera categoría que yo dirigí era categoría sub-16, es decir, tenían 14 y 15 años, ya eran más mayorcitos, yo intenté imponer mi idea de juego, ¿ok? Y con el tiempo me di cuenta, ¿no? Están todavía en etapa formativa, porque cuando hablamos de fútbol base, fútbol formativo, es desde los 6, aunque ahora ya entran con menos edad, hasta los 18, así lo tiene estipulado hasta la FIFA, ¿no? Y muchos autores desde hace muchos años, ¿no? Hay 3 etapas, una etapa de iniciación, una etapa de aprendizaje o de formación y una etapa de desarrollo, que corresponden en edades prácticamente a lo que sería educación primaria, secundaria y la universidad. Y corresponde, ¿por qué? Porque al final se corresponde con la evolución de la persona, el niño, el adolescente y ya el joven o el adulto joven, ¿no? Por así decirlo. Pues lo mismo, ¿no? Todo eso evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Pero que uno muchas veces se forma y luego cuando va a dirigir, muchas veces tú te puedes encontrar que lo que hay alrededor te empuja, ¿no? Hay mucha gente con los que tú hablas y los conoces y dices, cuando dirija no se va a poner a gritar como un loco a los niños, y luego lo ves y grita como un loco a los niños. ¿Por qué? Porque a los papás les gusta que griten, porque dicen, ¡uy, qué carisma tiene ese profe! ¿Cuánto sabe? Y al final terminan entrando en esa rueda, en ese círculo, cuando en verdad en los partidos al niño habría que animarlo y poco más, ¿no? Ahí es donde tiene que demostrar lo que se ha trabajado y donde tiene que aprender equivocándose, como en la calle. O sea, en la calle uno intentaba llevarse a 3 y no se los llevaba y te quitaban la pelota y nadie te regañaba y nadie te decía nada, ¿no? Que corrías para intentar recuperarla. Y sin embargo, pues, como te decía antes, ahora está todo muy encorsetado. Ahora nos ha entrado desde hace años el tema de querer que todo sea 2 toques, y el niño que cerca del área rival intenta llevarse a un rival, que es donde tiene que hacerlo. Cuando lo intenta hacer, el entrenador le dice, no, a 2 toques. Le extirpamos un instinto natural que tiene el chico de intentar llevarse rivales y de driblar, y por eso se está perdiendo en el fútbol actual. Cada vez hay menos jugadores que encaren y que busquen el 1 contra 1, y los partidos se siguen solucionando muchas veces en esos 1 contra 1, ¿no? Y por tanto, pues muchas veces esas cosas nos ocurren, y yo creo que nos han ocurrido a todos, ¿no? O sea, a mí también me ha pasado de mi época de que insistía en que todo fuese a 2 toques, y de luego darme cuenta de no, que será 2 toques cuando tenga que ser a 2 toques, cuando no será 1, cuando tenga que conducir que conduzca, y cuando tenga que intentar driblar rivales que los drible, ¿no? Pero todas esas cosas pasan y siguen pasando. Yo siempre en mis charlas, en mis cursos, incido mucho en estas cosas porque sé que siguen ocurriendo y que a todos nos han ocurrido. Claro, qué importante la toma de decisiones, qué importante. Carlos. Así es. Bueno, hacemos una pequeña pausa a esta gran charla que tenemos con el profesor Iván Chávez, realmente tan rica de conocimientos, para decirles a todos que compartan la página, que nos den like, y también ahí en el chat pueden hacer comentarios para que al final usemos las preguntas del caso al profesor Iván Chávez. Y nada, sigamos con esta charla tan amena que tenemos, profesor Costa. Sigamos. Roberto, dale. ¿Cómo estamos con el audio, Roberto? ¿Nos puedes escuchar?
Sí, creo que, ¿cómo estamos, Roberto? Sí. Sí, dale. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Sí, profesor, perfecto. Bien, justo antes se estaba hablando, ¿no? Acerca de poder respetar el proceso, ¿no? El proceso formativo del niño, junto al profesor en soporte. Bien, ahora también tratando, pues, ¿no? De poder integrar al padre de forma positiva. La segunda pregunta es orientada en qué influencia positiva, o sea, de qué forma positiva el padre puede contribuir en la formación del jugador. A ver, la forma positiva, y por eso yo también muchas veces insisto en que es necesario que toda institución tenga una escuela de padres. Mira, a mí una cosa o sea, a mí fue una cosa que me chocó cuando llegué a Perú, fue eso, ¿no? Lo metido que están los padres. Evidentemente ocurre en otros países y ocurre en España también, pero muchos de los padres en España que están metidos, los que están más metidos muchas veces por un tema de frustración, ¿no? El padre que quiso ser futbolista y no lo fue, y esa frustración se la echa encima al hijo. Aquí aquí sin embargo muchos padres piensan que el hijo les va a hacer millonario, les va a sacar de la pobreza, ¿no? Hay mucho de eso, y esa presión se le terminan poniendo al chico, ¿no? El principal aporte positivo de un padre a un hijo, a un niño que está practicando el fútbol, es que entienda que es un niño. Es que no es Messi, no es Guerrero, no es Cristiano Ronaldo, es un niño. Es un niño jugando al fútbol, divirtiéndose, socializando, acostumbrándose a realizar un deporte, y lo que tenga que venir ya vendrá más adelante. Entonces, eso muchas veces es importante que en toda institución le den charlas a los padres, ¿no? Psicólogos, sociólogos, relacionados con el papel del padre, y esas escuelas de padres, para que el padre entienda, ¿no? No porque mi hijo que tiene 7 años está metiendo goles de 5 en 5, el día de mañana va a ser ya una estrella mundial, ¿no? Está haciendo una cosa puntual de hoy, quizás ha desarrollado algunas habilidades antes que sus compañeros, pero eso va a ir llevando una evolución, ¿no? Y bueno, pues lo que hay que hacer es hacer que el chico, entender que el chico es un niño divirtiéndose, y así hay que verlo, ¿no? Yo siempre digo, hay padres que cuando no han ido a ver el partido, le hacen preguntas a los chicos negativas, en plan de ¿cuántos goles os han metido hoy? O sea, ya da por hecho de que el equipo no es muy bueno, ¿no? ¿Y cuántos goles os han metido hoy? Y ya el hijo lo está bajoneando, ¿no? En vez de preguntarle, oye, ¿ya te sale el regate, o estás mejorando el control? ¿O cómo te lo has pasado? ¿No? ¿Cómo te lo has pasado? Es decir, hay una imagen que se hizo viral por ahí por el Facebook, que se veía unos niños pequeñitos, curiosamente eran en España, pero eso da igual el país que sea, no tiene nada que ver el país. Eran unos niños que tendrían 4 o 5 años, que uno metió un penal y fueron todos sus compañeros a celebrar, y los del otro equipo también fueron a celebrarlo, porque el niño tendría 3, 4 años, y ellos no saben. Ellos están divirtiéndose, ¿sabes? El ganar o el perder se lo vamos inculcando los mayores. Evidentemente, le tenemos que inculcar el aspecto competitivo, pero el aspecto negativo de perder y todo eso se lo vamos inculcando nosotros muchas veces con mensajes negativos, ¿no? En vez de valorar otras cosas. Oye, ¿cómo te lo has pasado? ¿Te has divertido? ¿Ya te sale este gesto técnico? ¿Ya te sale el control? ¿O ya te sale el regate? ¿O qué tal? ¿No? Esas cosas quizás son más positivas. Hay otros padres que los bajonean todavía peor, es decir, que el niño llega contento porque han ganado 5-0, y el padre le dice, eso no es nada, cuando yo tenía tu edad nosotros ganábamos de 14 para arriba. El niño lo minimiza, ¿no? Se pone ahí como diciendo, no soy una porquería, ¿no? Nada más que hemos metido 5, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta, porque todo eso le afecta. Es decir, para el niño, el padre es su ídolo, ¿no? En este caso. Entonces, igual que cuando decimos que el profesor de fútbol, aquello que diga, hay que tener mucho cuidado porque tenemos un alto nivel de influencia, en los niños menores de 13, 14 años, el papá es también el ídolo. Luego ya con 14 o 15 años, a muchos les pasa que quieren un poco separarse del papá, de la mamá, ¿no? Llega esa edad de la adolescencia donde el amigo, entre comillas, es el entrenador. Por eso muchas veces ocurre
que en edades de 6 a 12, 13 años, hay papás que ven al profesor como un enemigo, porque piensan que le estás quitando su papel, ¿no? El papel de ídolo o de ídolo del niño era el del padre y ahora lo tiene que compartir con el entrenador. Y el niño llega a casa y habla de que el profesor me ha dicho esto, el profesor me ha dicho esto. Y hay padres que se ponen celosos con esa situación. Yo muchas veces digo, bueno, sí, cuando tengas 13 o 14 años o 15 y el niño no quiera saber nada del papá, el papá terminará viniendo al entrenador a preguntarle: oiga, profe, ¿usted sabe con quién va? Profe, ¿sabe usted si tiene novia? Es que lo veo raro, es que no sé tal. ¿Por qué? Porque no va a tener ninguna esa información. Entonces yo siempre le digo, nosotros somos también una herramienta dentro del proceso formativo y los padres lo que tienen también es utilizarnos para que eso sea correcto. Pero ellos también tienen que entender que ellos juegan un papel principal y que ese papel puede ser positivo o negativo. Hay una teoría que dice que muchos niños dejan de jugar al fútbol con 13 o 14 años porque se echan novia. Yo también digo que esa teoría habría que es una teoría que no tiene ningún sustento, ¿no? Pero yo digo que también habría que mirarlo. Hay muchos niños que con 13 o 14 años dejan el fútbol porque desde los 6 años están agobiados y no les gusta. No les gusta porque desde los 6 años le han obligado prácticamente y le han metido una presión que el niño, en cuanto ya tiene un poco de poder de decisión, dice: ay, ya no quiero ir, ¿no? Y lo mismo podría decir un gran futbolista y gustarle el fútbol, pero ahí ha habido un mal manejo, ¿no? Yo digo que cuando veamos estos campeonatos que vemos de niños y tal, yo en lo que me fijo, no me fijo en si juegan bien, yo me fijo en sus caras y cada vez veo menos niños que sonrían y que sean felices jugando al fútbol. Y eso por algo se está haciendo mal, ¿no? Seguramente. Bien, profesor, así usted lo menciona de una forma correcta, por plasmarle un ejemplo, ¿no? Muchas veces ha tocado, ¿no?, que cuando los niños son pequeños, ¿no?, en una edad de 5, 4, de repente por ahí 6 años, se juntan por el balón. Entonces, a veces el padre se desespera, ¿no?, porque quiere traer lo profesional a lo formativo. Entonces, terminan llamándole la atención al niño, pues, y esto influye en el entrenador. A veces el entrenador se ve tan presionado que qué es lo que hace, ¿no? De repente, por no tener información también, comienza, ¿no?, a realizar, pues, ¿no?, las posiciones de los niños, y es curioso porque cuando inicia el juego, pasa 3 segundos, 4 segundos, nuevamente los niños fueron atrás del balón. Entonces esto como que incomoda más a los padres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Proyectando esto a veces a los 14 años, ya los chicos no quieren presionar, porque nosotros le hemos arrancado esa forma natural en la cual ellos lo realizaban. Entonces, yo también pienso que una forma positiva también de poder incluir a los padres es delegándoles funciones, donde ellos también estén integrados hacia la institución, ¿no?, en función de poder sumar, de beneficiar a los niños. Es importante también poder integrarlos para que nos generen, para que todos podamos sumar, pues, ¿no?, en positivo hacia el niño. Y entonces, bueno, puedo decir que tanto los padres, el profesor y los niños son pieza clave en esta etapa de formación, siempre que trabajemos en función del bienestar del niño. Así es, pero ojo, como yo siempre digo, acompañado de una escuela de padres. Si el padre si quiere colaborar, que colabore, porque ojo, ha ocurrido y ocurre en etapas que sigue siendo formativa, 12, 13, 14, 15 años, de que el delegado es un papá y cuando el entrenador ya no pone al hijo, pues el enemigo lo tengo al lado. Eso ocurre también, ¿no? Entonces yo muchas veces ahí soy de la idea, ¿usted quiere colaborar? Así, bueno, pues el de la categoría 2001 va a ser delegado de la categoría 2002 y el de la 2002 va a ser delegado de la categoría 2001, porque muchas veces también hay unos ciertos intereses personales, ¿no?, en todo esto. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo creo que hay que formar a los padres, como te he dicho, y que entiendan que esto es un proceso formativo y que se necesita del apoyo de ellos. Pero, como yo en su día he dicho en alguna charla, ustedes conocen el nombre del profesor de matemáticas de su hijo. ¿Ustedes alguna vez han entrado en el salón de matemáticas de su hijo a ver cómo
qué hace en la clase. Ustedes cuando entran en el salón de matemáticas, si es que han entrado, le dicen a su hijo cuando le dice el profesor 2 más 2 más 4, son 4, usted le dice, no son 4, es 5, ¿no? Porque, ojo, hay distintos tipos de padres. Hay padres que son más tranquilos, pero hay otros que se meten hasta en los trabajos que hace el profesor, en cómo juega el equipo, ¿no? Quieren ser como entrenadores, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso hay que hacerles entender, ¿no? Creo yo. Es lo importante es hacerles entender. Cuando uno es padre no viene el niño con, digamos, un manual de instrucciones, por así decirlo, y yo creo que siempre el padre va a buscar lo mejor para su hijo, pero muchas veces se equivoca, ¿ok? Muchas veces se equivoca, y lo que te digo, muchas veces a lo mejor le están metiendo al chico una presión que no se corresponde con la edad que tiene y que puede hacer que con el tiempo el niño termine repudiando ese deporte, ¿no? Y te digo, y sé que hay muchos casos que ocurre así. Por eso cuando se dice, los niños con 14 años lo dejan porque le empiezan a gustar las niñas, es un porcentaje, pero hay otro porcentaje que esa es la excusa, ¿no? En verdad, no han sido los felices que deberían de haber sido jugando, ¿no? Creo yo, ¿no? También eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, qué importante, profesor, es el hecho de que los tres pilares en el fútbol base, ya sea el entrenador, ya sea el padre, el hijo, estén correctamente alineados y que cada uno cumpla su función como debe de ser para lograr el objetivo, porque en realidad el objetivo va más allá del profesor, va más allá del padre. El objetivo es, si estás en la etapa formativa, que el chico disfrute de lo que esté haciendo. Entonces, en base a eso, quisiéramos escuchar nosotros, necesitamos, por ejemplo, en el fútbol base, muchos de los entrenadores necesitamos alinearnos y necesitamos conocer experiencias, porque existen los profesores que muchas veces triunfalistas por ganar un partido ponen un DNI falso, un DNI de que no corresponde, o de un mayor, o por ahí que el papá termina de jugar su partido en la mañana y 2 horas más tarde tiene otro en otra institución, por ahí que lo lleva, no sé, el fin de semana acumula 4 o 5 partidos, el niño ese se siente cansado, o el profesor que de repente trabaja en 2 o 3 instituciones y llega a tiempo y que solamente va, cumple y sale y no hay la charla técnica, no hay el reforzamiento. Si esos puntos no están alineados, yo creo que no se llega al éxito del deportista, ¿no? Y al éxito, no decir al éxito de que va a llegar al fútbol profesional, sino de no lograr su objetivo, de disfrutar de lo que está practicando. Entonces, a manera ya de la experiencia, cuéntenos un poquito cómo usted ha desarrollado, por ejemplo, en la Academia Cantolao o en las instituciones donde fue jefe de unidad técnica para manejar este tema. Sí, es complejo, pero es complejo porque muchas veces, como aquel que dice, para poder cambiar las cosas habría que cambiarlo todo, ¿no? Y empezar prácticamente de cero, porque cuando ya tú llegas a una institución que ya está funcionando, el cambiar muchas veces es complicado porque ya viene funcionando de una determinada forma y es difícil. Principalmente explicando, dialogando, en el caso de Cantolao, hice la metodología de entrenamiento, capacitación a profesores, etcétera, para intentar cambiar la mentalidad y el chip, ¿no? Y también se crearon escuelas de padres, charlas yo he dado en escuelas de padres, más hay un montaje que se hizo viral en Facebook, que era que de cada 1000 niños solo uno llega a ser profesional, de cada 100.000 uno llega a una de las 50 mejores ligas del mundo, y de cada 500.000 niños que juegan al fútbol, uno llega a uno de los 50 mejores equipos del mundo. Eso lo creé yo estando en Cantolao, sacando el número de licencias de Perú, comparando el número de licencias de la FIFA a nivel mundial, y sacando ahí unos porcentajes, pues salía eso, ¿no? Y lo hice, ¿por qué? Porque quedamos campeones nacionales sub-14 con Cantolao. La categoría primera que yo dirigí en Cantolao fue la categoría 2000, quedamos campeones nacionales sub-14, y yo de repente veía que lo que se le estaba transmitiendo a los chicos por parte de su entorno era poco más o menos que
Si con 14 años sois los mejores de Perú, con 18 ya vendrá la U, Cristal, Alianza y os fichará porque sois los mejores, ¿no? Entonces, le intenté explicar a los papás que mientras ellos estaban mandando ese mensaje, había otros chicos que en ese momento quizás no eran tan buenos, que a base de trabajo eran los que iban a llegar y que quizá alguno de sus hijos, por, digamos, pensar que ya la hicieron, que es algo que pasa mucho, se iban a relajar y no iban a llegar. Nadie llega sin trabajo, es necesario el trabajo. Entonces, pues todo eso evidentemente hay que tenerlo muy en cuenta, pero que muchas veces es necesario hacer un cambio de mentalidad, y el cambio de mentalidad parte no solo de los entrenadores, sino también de los dueños de las academias, de los dueños de los clubes y de los directivos y de los padres, ¿no? Que ellos también entiendan, pues, eso, que esto forma parte del proceso formativo de sus hijos. Es decir, nadie lleva a su hijo a un colegio a primaria pensando mi hijo va a ser abogado. Lo voy a llevar porque va a ser abogado. No, lo lleva porque tiene que estudiar la primaria y tendrá que estudiar la secundaria y luego ya veremos, ¿no? Pues en esto tiene que ser lo mismo. Llevo a mi hijo para que practique un deporte, para que socialice y haga amigos, y más adelante ya veremos, ¿no? Por eso yo siempre digo, el mejor trofeo de un entrenador en fútbol formativo es a dónde llegan esos chicos. No si llegan a ser futbolistas profesionales. Oye, pues uno llegó a ser abogado, el otro llegó a ser esto, no, a ser buenas personas, y el que llega a ser futbolista profesional, que sus profesores le digan, oye, ¿a ti quién te dirigió en menores? Me dirigió tal profesor. Oye, pues hizo muy buen trabajo contigo. No, que muchas veces lo que se da, por lo que decía antes, de que se antepone formar equipos a formar jugadores, es que llegan jugadores a reserva y a primera división con deficiencias técnicas. Y la pregunta que se le hace es, oye, a ti menores, ¿quién te entrenó? Fulanito, tal profe. Uf, pues vaya trabajo hizo. Y el profe está en su casa a la mar de contento con sus 15 Copa Federación, con sus 14 Copa ELU y con sus 15 Copa Regata. Soy un grandísimo formador. No es así, porque eso siempre digo, en fútbol formativo formamos jugadores. Pero si el jugador está bien formado, perfecto. Si el jugador no está bien formado, pues he podido formar un equipo que he ganado, pero con jugadores que no estén bien formados, que como equipo funcione, pero individualmente tengan deficiencias, y eso ocurre, ¿no? Claro, tenemos muchísimo trabajo, los entrenadores del fútbol base tenemos mucho trabajo, tenemos mucho que hacer, tenemos que trabajar bastante con nuestros padres, tenemos que trabajar con los chicos y estar alineados para poder lograr, y no solamente futbolistas, sino personas de bien, ¿no? Para nuestra sociedad. Y eso muy bien lo ha dicho, que lo que queremos es, o nuestra mayor satisfacción es, al final, encontrarnos con unos profesionales y sobre todo que estén al servicio del país, al servicio de la sociedad, ¿no? Carlos. Sí, bueno, hacemos otra pequeña pausa con esta gran charla que tenemos hoy día. Agradecerles a las chicas que compartan la página, que nos den like, y también, chicos, que también hagan sus preguntas en el chat para que yo al final de la charla yo haga la pregunta al profesor Iván Chávez. Y nada, chicos, que sigamos con la charla que está muy bien. Vamos, sigamos, Roberto. Bien, profesor. Profesor, en cuanto a menores, en esta etapa de formación, es muy importante que el niño pueda estar o rotar en todas las posiciones, que pueda vivenciar, que lo pueda ver, de repente como defensa, como mediocampista, como delantero, tratar de vivenciarlo en cada puesto, ¿no? Profesor, en cuanto a esto, ¿cuál es la importancia en la rotación a nivel de posición de juego? ¿Cuál es la importancia, profesor? A ver, esa es una teoría que defiendo yo, que defiende otra gente, y que está relacionado con lo que hablábamos antes de primaria, secundaria y universidad. Es decir, cuando uno va a primaria, te enseñan, digamos, cultura general, por así decirlo, ¿no? Te están enseñando aspectos generales para formarte como persona. En secundaria se avanza sobre eso, y según tus capacidades o tus habilidades o tu talento, podríamos decir, puedes ya ir inscribiéndote en determinados cursos que se corresponden con tus capacidades, pues cursos más de ciencia, cursos más de letras, cursos más de arte, ¿no?
y luego terminas yendo a la universidad donde te vas a centrar en aquello para lo que tienes mayores habilidades o mayores talentos, por así decirlo. Entonces, si nosotros nos basáramos en formar jugadores, que no lo hacemos, repito, lo que deberíamos hacer de los 6 a los 12 años, que es esa educación primaria, es basarnos en formar jugadores, no que venga el niño y diga, no, yo soy delantero. No, tú no eres delantero, tú eres jugador de fútbol. Y vas a rotar por todas las posiciones, porque no se ve lo mismo jugando de delantero que jugando de volante que jugando de defensa. No son las mismas situaciones jugando en la derecha que jugando en la izquierda que jugando en el centro, ¿no? Entonces, eso lo que nos va a dar es un mayor bagaje táctico, porque la táctica en sí son las situaciones que al jugador se le presentan durante el juego, podríamos decir los problemas que se le presentan y los tienen que resolver. Entonces, lo que decía, no va a ser el mismo problema en la derecha que en la izquierda, que en el centro, que arriba, que abajo, que en el medio. Entonces, es darle ese bagaje. Evidentemente, en esa rotación, lo que nos va a servir también para identificar las cualidades del chico. Porque puede ser que el chico venga, cuando son niños todos quieren ser delanteros, porque todos quieren meter gol, ¿ok? Y por eso siempre el gordito es el que termina siendo el arquero. Entonces, ellos todos van a rotar. Vamos a ir detectando sus habilidades y conforme a sus habilidades vamos a decidir en una segunda etapa si va a ser defensor, volante o delantero, ¿no? Esta es una propuesta. Hay gente que no la ve y hay gente que sí la considera lógica y hay gente que no la considera lógico. ¿Por qué? Porque están pensando en competir, ¿no? Evidentemente no estamos hablando de que estén rotando como locos, es decir, ya vamos a ir viendo sus habilidades y van a pasar más tiempo en unas posiciones que en otras, pero el tema es que van a ser jugadores más completos, el que solo el diestro va a jugar por la izquierda, el zurdo por la derecha. Tendremos que hacer un buen trabajo técnico para que desarrollen los dos perfiles, cosa que muchas veces no ocurre. Y entonces en la segunda etapa ya nos centramos en una función, defensor, volante o delantero. Y lo que hacemos es que rote por todas las posiciones de línea, es decir, todas las posiciones de la defensa, todas las de volante o todas las de delantero. Y de ahí se termina ya por especializar en un puesto, ya sea con 15 años, 15, 16 años, y bueno, va a ser lateral derecho, pues que rote de lateral derecho con extremo derecho, roten por carril. El back, que juegue de back y que juegue de volante central. El volante central juega volante central de back y de enganche. El enganche de volante central y de 9. El 9 juega de 9 y de enganche. Y estamos convirtiendo a jugadores polivalentes, ¿no? Jugadores que van a conocer otras posiciones y que al final de su posición específica va a conocer otras alternativas que tienen mucho, digamos, más relación con su puesto desde el punto de vista técnico-táctico. A ver, nosotros decimos lateral. Bueno, pues si no tengo lateral, el central, pongo al lateral. Un central y un lateral tienen mucho menos en común que lo que tiene un lateral con un extremo. Igual que un central tiene mucho más en común con un volante central que con un lateral. ¿Por qué? Porque juegan en perfiles distintos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una propuesta centrada en formar jugadores, que evidentemente cuando anteponemos formar equipos, eso se cae. Esa propuesta no sirve en absoluto, si estamos pensando en formar equipos, ¿no? Pero si estamos pensando en formar jugadores, sí sirve y está basado en esa lógica que yo te decía antes, ¿no? De darle una formación general, te formo como futbolista, luego te formo en una función determinada y luego en un puesto, que sería primaria, secundaria y universidad. O el otro ejemplo que yo pongo, más simple, sería el del albañil, ¿no? El que trabaja en la construcción y llega a trabajar en la construcción y le dicen, tienes que hacer el concreto, ¿no? Coges el cemento, coges la arena, agua, lo mezclas. Bien, se pega toda su vida haciendo eso y toda su vida va a ser el que hace el concreto, ¿ok? Ahora, sin embargo, si una semana lo tengo haciendo concreto, a la otra semana lo tengo poniendo la mayólica en las paredes, al otro le tengo poniendo las canaletas estas por donde se ponen los cables de electricidad, al otro le tengo poniendo la tubería, termino convirtiendo a un trabajador de la construcción, un albañil más completo, y de todas esas cosas habrá una en la que destaque y al final en esa se especializará. Pero el resto las conocerá, si algún momento las tiene que hacer. No que ocurra que un día digan, uy, hoy ha faltado el que pone la mayólica, llama a Manolo. No, Manolo nada más que sabe hacer concreto, no sabe hacer nada más, porque toda su vida ha hecho eso. Pues en el fútbol pasa eso, y te pasa que con 16, 17 años a un chico que juega en la banda lo quieres meter de extremo, lo quieres poner de interior y el chico te dice que no.
No, yo soy extremo, y le tienes que convencer, y lo terminas convenciendo, pero lo termina haciendo con mala gana, ¿no? Hay equipos donde han formado a jugadores y eso no ocurre, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día que tenía una charla con un buen amigo que es el director de la cantera de Sevilla, pues mira, en Sevilla, Jesús Navas, que toda su carrera profesional ha sido extremo, a día de hoy es lateral. Y es el veterano del equipo, que en otro medio pensaríamos, al veterano, a la estrella del equipo, el que más años lleva siendo extremo, ¿lo van a poner de lateral? Le hacen la camita al entrenador y lo botan. ¿Cómo lo vas a poner de lateral? Lo han puesto de lateral y ha vuelto a la selección española como lateral. Es decir, ¿por qué? Porque uno tiene que pensar que antes que nada es futbolista. Uno es jugador de fútbol. Lo de la posición ya es secundario. Y como me decía una vez un amigo, un exfutbolista, decía, el único que tiene su posición clara son los cracks. Y los cracks son muy poquitos en el mundo del fútbol, ¿no? A eso vale que sí. O sea, Messi no le va a decir a Messi que juegue de lateral, ¿no? Pero evidentemente el resto, pues, tienen que ser más futbolistas. Y eso lo tienen que aprender de niños, ¿no? Ya de mayores muchas veces es más difícil. Entonces es lo que iba antes, que desde niño ya le estamos poniendo la etiqueta. Tú eres delantero. Mira, a mí una de las cosas que más me duelen del fútbol formativo es cuando al niño pequeño, niño de 6, 7, 8 años, que es más alto que los demás, más fuerte, más potente, se le pone de delantero, mete los goles de 5 en 5, y cuando tiene 13 o 14 años y los tamaños y las fuerzas se han equiparado, no le mete un gol a nadie y decimos, se quedó. No se quedó, es que no era delantero. No se quedó, marcaba los goles porque eran más fuertes, que le tenían miedo los demás, nadie se le ponía delante. Metía la pelota y el arquero, entraban los dos dentro del arco porque tenía una patada muy fuerte, pero no era delantero. Y lo mismo hemos perdido un gran volante central, un gran central. ¿Por qué? Por querer formar equipos, ¿no? Y muchos chicos, ellos mismos se cierran las puertas porque cuando les quieren hacer jugar en otra posición, ellos se borran. Bien, profesor, qué importante, pues, ¿no? Es poder formar un equipo, ¿no? Qué importante es poder brindarles estas herramientas a los jugadores, ¿verdad? Para que ellos puedan estar preparados, ¿no? Ya que a nivel competitivo, a veces lo que puede beneficiar a ellos, cumplir diversas funciones, ¿no? Un ejemplo puede ser Jordi Alba, ¿no? Es un jugador que ya ha tenido la experiencia en etapas formativas de poder jugar de lateral, de volante, y siendo de lateral a veces uno dice, ¿no? Pero y ese jugador parece un volante, o sea, es que ya lo experimentó, ya lo vivenció. Sí. Entonces, esto es un beneficio para el jugador. Bien, profesor. ¿Sigue, profesor Acosta? Sí, no, por terminar con lo de Jordi Alba, que tú, Roberto, sí, me has escuchado alguna vez utilizarlo, es el ejemplo que yo pongo para este tema, ¿no? Es decir, Jordi Alba, aparte de haber rotado por distintas posiciones, en su etapa sub-16 y sub-14, sub-16, jugaba más de volante que de lateral, pero alternaba de vez en cuando de lateral. Entonces, de profesional decidieron ponerlo de lateral, él encantado. ¿Y qué ocurre? Conocía la posición y ahora lo que pasa es lo que hablábamos, ¿no? Cuando ataca aparece un extremo. Claro, es que ya jugó de extremo, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Yo creo que ese es un poco el camino. Y vuelvo a lo del principio. Todo eso hay que explicárselo a los padres también. Todo esto que estamos hablando habría que explicárselo a los padres, porque el padre, no, pero mi hijo tiene que ser delantero, no, me lo llevo a otra academia. Y muchas veces por el miedo de que se lo lleven, terminamos tragando, que es lo que decía antes, entramos en una rueda que muchas veces terminamos tragando cosas, pues no, que no se oye. Y yo siempre digo lo mismo, si haces las cosas bien, la mayoría de los que se van terminarán regresando. Porque es así, porque mira, normalmente el que amenaza con llevarse al hijo, se lo lleva, es el que el hijo destaca mucho en esa etapa. Y el amiguito que no es tan bueno, cuando el papá ve que el amiguito que no era tan bueno ha desarrollado y ha mejorado, el papá dice, uy, yo me llevé a mi hijo, y lo quiere regresar. Eso ocurre también, ¿no? Sí, profesor, y creo que la esencia de todo esto es el trabajo del entrenador del fútbol base, porque vamos a tener que formarlo tanto en la parte técnica, en la parte física, la parte psicológica, hasta nutricional entra.
y la parte táctica, porque nuestra mayor satisfacción va a ser que ese deportista sea seleccionable en cualquier puesto, porque tú ya le dotaste del trabajo, ya lo trabajaste por ambos perfiles, trabajaste todas las condiciones. Entonces, yo creo que eso va a ser nuestra mayor satisfacción, el hacer que el chico sea el polifuncional, como le pueden decir. Entonces, quiero, a raíz del punto de la formación, y si vamos hablando un poco de la parte táctica, ya en la parte de la competencia, usted dice que el chico sí puede competir en edades tempranas, pero sin embargo la parte táctica, por ahí que no está tan enfocado, ¿no? Porque sí va a desarrollar su toma de decisiones, va a ser un juego como que para divertirse. Pero si nosotros hablamos ya en la parte competitiva, ¿en qué tiempo, en qué edad ya podemos trabajar la táctica en etapa competitiva? Sí, lo que pasa que, a ver, lo que tenemos que entender es que evidentemente hay una táctica colectiva y una táctica individual, y como a mí me gusta decir, la táctica en verdad son las situaciones que se le van a presentar. Entonces, en el momento que el chico sabe controlar y pasar el balón, ya hay muchas situaciones tácticas que se les puede ir trabajando, pero siempre acorde a la etapa en la que están, es decir, adaptar a la etapa en la que están y dándole la importancia al resto de aspectos entrenables. Es decir, si la táctica son los problemas, entre comillas, que se le presentan al jugador durante el partido, y a la solución a ese problema se ejecuta mediante la técnica, que cuando es con el balón o sobre el balón, y yo no tengo buena técnica, a mí no me sirve de nada entender muy bien el juego, ¿no? Esto que se habla ahora de la inteligencia del jugador y todo eso, no me sirve de nada. Yo tengo que saber ver la situación, buscar la mejor solución, ejecutarla. Repito, si es con el balón o sobre el balón, es con técnica. Y si no tengo la técnica, no me va a servir absolutamente de nada, ¿no? Entonces, en primeras etapas hay que dar una mayor importancia a la técnica. Y la táctica, ir trabajándola, evidentemente, claro que sí, como hablamos antes, se va a competir en todas las etapas, ¿no? Pero conforme al nivel en el que estamos. Es decir, lo que no podemos volvernos locos, pues le pasa a muchas escuelas, muchas academias, es que yo acabo de abrir mi escuela y ya quiero ir a competir a determinados torneos contra escuelas que llevan trabajando 5 años. Porque considero que para que mi escuela sea exitosa y me vengan más niños y tal, yo tengo que estar donde están los demás. Y no ese es el camino. Quizá el camino en un principio es jugar partidos de prácticas contra academias de mi mismo nivel, de ahí ir a un torneo que no sea muy competitivo y de ahí ir escalando, ¿no? a torneos más competitivos. El problema es que queremos lo máximo ya desde un principio para intentar posicionar nuestra escuela en un alto nivel, ¿no? Y muchas veces ahí nos equivocamos. Pero la táctica, yo siempre digo, la táctica desde que se sabe controlar y pasar el balón, ya la podemos empezar a trabajar, ya se puede empezar a trabajar, porque puedes trabajar determinados ejercicios donde haya desmarque, donde haya apoyo, donde haya líneas de pase, ya estamos trabajando táctica, pero la prioridad en ese ejercicio va a seguir siendo técnico. Es decir, si yo a unos niños les estoy trabajando la técnica, ¿les puedo hacer un camote, un rondo? Sí, voy a hacer un camote, un rondo, pero mi visión tiene que ser el control y el pase, tienen que ser aspectos técnicos. Y el que no tiene la pelota, la entrada, ¿no? Voy a basarme en aspectos más técnicos que tácticos. Y la táctica la estoy trabajando, digamos, de forma secundaria. Está ahí y el niño ni tan siquiera sabe que está trabajando la táctica, pero nosotros sí lo sabemos. Cuando más adelante le queramos, digamos, enseñar algún concepto táctico, el niño va a decir, pero si esto ya lo hacíamos. Claro, ya lo hacías, pero ¿sabes? No lo estaba haciendo, pero tú no eras consciente y claro que estaba ahí, ¿no? Claro, de alguna manera es como darle situaciones problemas para que los puedan solucionarlo, ¿no? Lo que hoy en día lo podemos llamar, o lo llaman el descubrimiento del clavo, ¿no? Buscar una situación Exacto. la cual el niño va a tener que solucionar, y a raíz de eso ya aprende a tomar las decisiones y a ser independiente, aprende a contribuir. Exacto. ¿No? Así es. Y a entender desde muy pequeño, entender que en determinadas zonas puedo hacer una cosa y en determinadas zonas puedo hacer otra. Y eso lo puede entender desde pequeño, ¿no?
Bien, profesor, justamente ahí también resaltando, ¿no? Que los jugadores son como nuestros hijos, nosotros tenemos que prepararlos, ¿no? Para que ellos puedan enfrentarse con la vida, ¿no? Prepararlos, brindarles herramientas para que su desenvolvimiento siempre sea en función positiva, ¿no? Y cuando le toque caer, resiliencia, levantarse y seguir adelante, ¿no? Bien, profesor. Ahora, profesor, en cuanto a los que son los factores, que muchas veces estos factores influyen en el rendimiento físico y mental del futbolista, ¿cómo se podría manejar? ¿Cómo se podría de repente ayudar al niño para que estos factores de repente no los afecten? ¿Se podría trabajar de repente con el entorno, con la familia? Sí, un poco lo que hablamos antes, ¿no? Yo creo que es primordial una escuela de padres, es primordial también el conocer su entorno, es decir, que el entrenador conozca al niño en qué entorno se mueve, el saber su realidad, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que muchas veces equivocamos el ser justo con el ser equitativo, ¿ok? A ver, el ser equitativo es darle a todos lo mismo, ¿ok? Y muchas veces pensamos que eso es ser justo, son dos palabras que las confundimos. Ser justo es darle a cada uno lo que necesita. Es decir, si yo ahora mismo digo, me he encontrado 1000 soles, y digo, muy bien, me voy a quedar 500, le voy a dar o me voy a quedar, yo qué sé, 700, le voy a dar 100 a Roberto, 100 a Carlos y 100 a Arquímedes. Ya, qué justo soy que le he dado 100 a cada uno, no, he sido equitativo. Porque lo mismo uno no necesita 100, necesita 300 y hay otro que no necesita nada. ¿Ok? Entonces, muchas veces al ser entrenadores pensamos que tenemos que ser justos, pero repito, pensamos que justo es ser equitativo y no lo es. Los entrenadores tenemos que ser justos, darle a cada uno lo que necesita. Y eso puede ser que nosotros digamos, el entrenamiento es a las 4, el que no esté aquí a las 4 no entrena. Y haya un chico que llega a las 4:05 porque ha estado con sus amigos o con la novia o un palomilla, ¿no? Como se dice aquí en Perú. Hay otro que llega a las 4:05 porque resulta que se queda cuidando a su hermanita porque su mamá trabaja y hasta que no viene su mamá de la calle, él no puede salir a entrenar. Y entonces eso es lo que le hace llegar tarde. Ese niño que pongamos que tiene, por poner un ejemplo, 12 años, 13 años, está asumiendo en su casa responsabilidades que quizás no le corresponden a un niño, y como llega a las 4:05, nosotros encima lo que hacemos es castigarle sin entrenar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? A ese niño hay que dejarle entrenar. Al otro que ha llegado tarde porque sabemos que está con la novia, con los amigos y tal, pues a ese sí, porque ese no tenía una justificación, ¿no? Entonces, a eso es a lo que voy. Tenemos que saber la realidad de cada uno, y lo mismo ocurre en el fútbol profesional. Es decir, en este caso, por ejemplo, hay jugadores que necesitan que le levanten la voz para reaccionar. Hay otros que si le levantan la voz lo hunden, ¿no? Necesitan una palmadita en el hombro tal y animarlo. Eso ocurre con niños y ocurre con mayores, ¿no? Entonces, eso te lo da la observación y el entender que al fin y al cabo cada persona es distinta. Al ser cada persona distinta, tenemos que entender también que su entorno es distinto. Y para poder actuar con ellos es necesario el conocerlo, ¿no? Entonces, para ello sería necesario que todas las instituciones pues tuvieran gente que pudieran ver ese tema. Hay instituciones que no lo tienen y que muchas de estas cosas se le derivan a los entrenadores. Pues mira, oye, que el entrenador visite al chico en su casa y que vea un poco cómo es la casa, ¿no? Cómo vive, cuál es su entorno, para pues, conocer un poco también su realidad, y muchas veces eso te puede dar respuestas a muchas preguntas que uno se hace, ¿no? ¿Por qué este chico es así? ¿Por qué este chico es de esta forma? ¿Por qué este es de esta otra? Y muchas veces ahí tienes la respuesta, ¿no? Profesor, entonces, de repente como medio para poder ayudarlo en esta parte al niño, podría ser también la comunicación con los padres. Sí, evidentemente. Claro, tomarnos para poder conocerlo. Usted menciona algo, ¿no? Que cada niño es distinto. No podemos generalizar, hay que saberlos conocer y en base a ese conocimiento poder apoyarlos, ¿no? Para que ellos puedan desenvolverse, para que puedan seguir avanzando, mejorando y sobre todo se sientan bien, ¿no? Disfruten, sean felices, porque ese es el juego, el fútbol, ¿verdad?
Profesor Acosta. Sí, sí, bueno, yo también estoy de acuerdo con qué importante es que estén alineados. Vuelvo a hablar en el mismo tema de la alineación importante, tanto el niño, el padre y el entrenador. Y en realidad, hablar del fútbol base, profesor Iván, es bastante amplio y nos digamos horas y horas, es sumamente interesante. Cuántas cosas que hay que hacer nosotros como entrenadores y de verdad que sí, hay mucho trabajo y esperemos que todo lo que nosotros vayamos a compartir, las experiencias y los conocimientos vayan sumando hacia otros colegas y así mismo que se traen para que hagamos algo en beneficio del fútbol formativo, del fútbol peruano, porque tenemos mucho trabajo y a veces no lo estamos haciendo bien, pero nunca es tarde, nunca es tarde. Ahora es tiempo de poder cambiar, es tiempo de poder mejorar y prepararnos y seguir investigando, asistir a los cursos, para que de esa manera nosotros tengamos herramientas para equivocarnos menos. Si bien es cierto, nadie es el dueño de la verdad, como se dice, pero buscando conocimientos a resolver algunas dudas, algunas inquietudes que por ahí están volando en el mundo del fútbol formativo, ¿verdad, profesor? No, y que es así, pero luego al final cada uno tiene que aplicarlo a su realidad, ¿ok? Es decir, ya ha habido gente que por ahí a mí me medio critica porque piensan que yo cuando doy mis charlas, los que me conocen saben que yo hablo con mucha pasión. Yo siempre digo, yo hablo como si estuviese jugando la final de la Champions porque a mí me gusta esto, ¿no? Lo que más me gusta es dirigir. Lo de dar clases y dar charlas es una cosa para mí secundaria, pero que cuando lo hago como con la misma pasión. Yo siempre digo eso, yo no soy dueño de la verdad absoluta. Ahora, mi experiencia, más lo que he estudiado, lo que me he preparado y lo que he podido experimentar, me da muchas de las respuestas que yo suelo dar y que la mayoría están basadas en el sentido común. Es decir, es en cosas que al final uno piensa y dice, sí, pero si está basado en qué, pues en el sentido común, en cosas muy, muy básicas y muy simples, ¿no? Digo, porque hay gente que puede decir, no, pero en mi realidad es distinto. Sí, la realidad cada uno es distinto. Es decir, a mí me gustaría trabajar y entrenar con los medios que entrena el Fútbol Club Barcelona. Que ahora, por ejemplo, con esto de el retorno a los entrenamientos, en estos entrenamientos individualizados que se le hacían, tenían allí unos elementos de entrenamiento que parecían de la NASA. Bueno, pues yo no los tengo, pues me tengo que adaptar a lo que tengo, ¿no? Puedo seguir teniendo las mismas ideas y adaptarle a las realidades. Pero lo que tengo que tener muy claro es en qué estamos. Si mi finalidad es competir y ganar muchas copas, pues bueno, estoy anteponiendo eso a la formación. No me puedo considerar un buen formador. Eso hay que tenerlo así de claro, ¿no? Es decir, como ahora en la situación actual, ¿no? Profe, a mí me pregunta, ¿usted a lo que se está haciendo actualmente por internet, usted le llama entrenamiento? Para mí no es un entrenamiento. Pero hay otras personas que consideran que sí. ¿Por qué? Porque el fútbol es un deporte colectivo y lo que se está haciendo es trabajarle una parte física, coordinativa, ¿no? Y trabajarle dominio del balón, que es lo que se puede trabajar, que es una parte de la técnica, pero no es toda la técnica. Entonces, pues bueno, es una situación sobrevenida, una situación complicada, pero que bueno, que se está haciendo de la mejor forma posible. Digo esto porque hay gente, no, es que entonces a lo mismo, yo no le llamo entrenamiento, pero no quiere decir que porque yo no llame entrenamiento eso sea verdad. Hay otros que le llaman entrenamiento, consideran que sí. Yo digo, no es un entrenamiento de fútbol, es un entrenamiento coordinativo, psicomotriz y de dominio de balón, ¿no? Claro, sí, pues, pero eso dado a la situación que se ve obligado a hacerlo, porque ahora si tú tienes el campo, pero no lo usas y te vas a tu casa a entrenar, bueno, ahí ya se contradice bastante, pero claro, usando las mejores herramientas con el fin de salir, porque también estando sentados y de brazos cruzados no vas a conseguir nada. Entonces, exacto. La idea es de que el deportista esté en movimiento, porque el movimiento es lo que le va a servir en el campo. Porque estar llenándose o estudiando libros, que la técnica o que el ataque es así, que el ataque es para el otro lado, o cosas así, eso está en la cabeza, pero la parte no, eso está claro. No está. No, pero a lo que yo iba es que al final todo lo tenemos que adaptar a nuestra realidad. Lo digo porque puede haber gente
Mira, yo llevo 7 años en Perú. Llevo 7 años en Perú. Yo, para quien no lo sepa, pero yo creo que casi todo el mundo en Perú que me conoce lo sabe, yo vine a Perú porque me enamoré de una peruana. O sea, yo no vine a Perú por trabajo. Es decir, a mí prácticamente cada 2 años me he tenido que reinventar porque a mí no me han dado grandes oportunidades en Perú, ¿no? Y gran parte de mi tiempo lo he dedicado a enseñar, ¿no? Pero que yo no es porque es que viene de España. Yo en España, y lo cuento, yo dirigía un equipo sub-19 y entrenábamos en un cuarto de cancha. Teníamos un cuarto de cancha y eso ocurre en España. Lo digo porque muchas veces la gente dice, claro, él dice que lo adapta a nuestras realidades, pero no, tiene un cuarto de cancha. Cuando yo digo a la gente que tiene que usar un poco la imaginación. Profe, preguntas que a mí me han hecho en todo esto. Profe, yo tengo un equipo que juega fútbol 11, pero entrenamos en una cancha de fútbol 7. No puedo hacer nada. Sí lo puedes hacer. Puedes hacer trabajos a lo ancho. Es decir, el ancho, el largo de la cancha de fútbol 7 como si fuese el ancho de la cancha de fútbol 11. Y ahí puedes parar a tus defensores y hacer trabajo con los defensores y meterle a los... No vas a hacer un partido cancha completa, evidentemente que no. Pero para las distancias y para eso sí te puedes adaptar y puedes buscar la forma. Por eso es lo que digo. Todo lo que nosotros escuchemos en charlas, en cosas de estas, tenemos que intentar adaptarla a nuestras realidades. La metodología, yo siempre digo que no es una religión y las metodologías tienen que ser adaptables a la realidad de cada país, a los gustos futbolísticos de cada país, a cómo se es en cada país, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo un poco extremo para que se entienda. Si cogemos y pensamos que cualquier metodología se puede hacer en cualquier país, un niño español no es igual que un niño alemán y un niño alemán no es igual que un niño peruano. Y pongo un ejemplo así un poco así en plan de broma, ¿no? Al niño alemán tú le dices ponte a dar vueltas a la cancha, te marchas, se te olvida, vuelve a las 2 horas y dice, uy, el niño regresa y el niño sigue dando vueltas a la cancha porque nadie le dijo que pare, porque va en su forma de ser. El niño español, a los 4 minutos que ve que no está el entrenador, dice, se sienta allí en una esquina y dice, bueno, este se habrá olvidado. El niño peruano te volteas y se para, ¿ok? Entonces, uno dice, oye, son distintos, por tanto, también hay que tener en cuenta que la metodología tiene que ser adaptada a cada realidad. Pongo un ejemplo propio. Cuando yo dirigí mi primer entrenamiento en la categoría 2000 de Cantolao, que estoy hablando del año 2014, bueno, finales del 2013, que esos niños tenían 13 años o iban a cumplirlo, por así decirlo. Mi primer ejercicio de calentamiento fue que diesen un par de vueltas a la cancha mientras preparaba los ejercicios y unos camotes, unos rondos. Claro, yo los rondos lo hago como calentamiento porque tocan y se están moviendo en el espacio. Y aquí recibo el balón, la paro, intento pasársela por debajo de las piernas, ¿no? Intento hacerle una guacha. Y no me muevo del sitio donde estoy. A mí como calentamiento no me servían porque no se estaban moviendo. ¿Qué hice? Paré, coloqué un cono a 1 metro detrás de cada jugador, eran rondos de 4 contra 1. Coloqué un cono detrás de cada jugador y dije, cuando des el pase tienes que ir, tocar el cono y volver. Entonces, adapté algo que no había hecho en mi vida, lo modifiqué rápidamente porque dije, en este ejercicio que es de calentamiento me falta que se muevan, no se están moviendo. Voy a hacer que se muevan, ¿cómo? Puse el cono detrás, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo me di cuenta de no se puede traerlo de otro país y ponerlo. Tienes que adaptarte a la realidad y ir viendo, ¿no? Cómo lo vas introduciendo. Y así es, ¿no? Y por eso yo siempre digo, las metodologías no hay que seguirlas como religiones. No es a ver, nadie te obliga. Adáptalo y ve buscando de las distintas metodologías cuál es la que te va a dar un mejor resultado. Evidentemente, yo que en mis libros y en mis clases siempre he hablado más de una metodología más globalizada, porque, bueno, yo siempre me he dedicado más a la última etapa del fútbol formativo, siempre he estado más en esa etapa, sub-16, sub-19, pero yo cuando a mí me dicen niños de 6 años, el niño de 6 años tiene que tener un porcentaje alto la metodología analítica, porque es la forma de que aprendan la técnica, que es la base al fin y al cabo luego de todo lo demás. Entonces, pero que ese analítico luego le puedes buscar una aplicación, es decir, trabajo algo analítico y luego te llevo una aplicación a algo más real, como hablábamos antes, pues un rondo o un camote, pero donde para mí el objetivo va a seguir siendo técnico, yo voy a seguir mirando si controlas y pasas bien el balón,
pero ya te estoy dando un contexto distinto, ¿no? Entonces yo creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo, porque no todo, cada niño es un mundo distinto, cada país es un mundo distinto, una forma de vivir completamente diferente y nosotros tenemos que vivir o hacer el trabajo con relación a los chicos que conocemos, porque de hecho nuestro trabajo no solamente es entrenarlos, sino que hay que conocerlos, hay que saber que estamos entrenando con personas y hay que Así es. conocerlos para poder hacer nuestro Yo siempre trabajo. digo, por apuntar solo en esto, yo siempre digo que al final, si nos paramos y lo vemos fríamente, los niños son iguales en todos los países. Las circunstancias, el entorno es lo que los van cambiando, porque yo siempre digo, el niño es como una computadora, viene con el disco vacío, ya luego somos nosotros los que le vamos metiendo la información, ¿no? Es decir, entonces muchas veces el entorno, la sociedad es la que te va dando la forma de ser, ¿no? De cada país o de cada región, pero en un principio cuando nacemos todos partimos de cero, ya a partir de ahí lo que vayamos sumando es lo que nos va haciendo como personas, y no quiere decir que una persona de un país sea mejor que otro, ojo, no tiene nada que ver eso, ¿no? Sino que cada país tiene su particularidad y por tanto todo tiene que ser adaptado a la idiosincrasia, a la particularidad y a la forma de ser. Yo siempre digo que el fútbol en Perú tiene que adaptarse mucho, y es una de mis grandes peleas, y por eso quizás se me han cerrado muchas puertas en este país, tiene que adaptarse mucho al jugador chato habilidoso, porque es una característica del peruano. Y como sin embargo se busca otro tipo de jugador, pues bueno, mi mensaje no gusta mucho, parece, ¿no? Pero yo sigo diciendo que esa es una característica del juego peruano, que el Perú tiene un estilo de juego marcado desde hace años, ¿no? Tiene una historia en cuanto a una forma de jugar. Me decía un profesor inglés hace unos meses que curiosamente Inglaterra, como en menores han cambiado su estilo de juego, un estilo de juego más de posesión, lo cambiaron hace 15 años y ya le han empezado a dar resultados en categorías sub-19, sub-17. Pues ahora mismo los ingleses ya no buscan jugadores tan altos y tan fuertes como antes. ¿Por qué? Porque antes buscaban jugadores altos y fuertes porque hacían un juego directo, de balones por arriba, balones largos. Ahora que hacen un juego más por abajo, pues ves jugadores ingleses más pequeñitos y más habilidosos de los que veías antes. Entonces, pues bueno, pues eso es porque al fin y al cabo el jugador tiene que ser adaptable a como tú quieras jugar. Y Perú históricamente ha hecho un juego de posesión, de jugar en corto, de buscar el 1 contra 1 en banda, basado en jugadores habilidosos más que físicos, ¿no? Claro, y eso se refleja en nuestra selección. Estamos recuperando nuestra identidad de juego. Así es. Claro, profesor, y ahí no estás renunciando a tu idea, sino estás modificando de acuerdo a las características del jugador, ¿verdad? Profesor, también en cuanto a lo que antes mencionaba sobre lo que nosotros como entrenadores tenemos que adaptarnos, es importante el conocimiento, adaptarlo a nuestra realidad. Me ha pasado también con un colega, quien también le mando un saludo, Nicolás Jara, que hemos pasado, pues, ¿no?, por momentos donde a veces las cosas no se manifiestan de una forma correcta como uno quiere, pero esa iniciativa, esa vocación, esa motivación que uno le transmite al niño, acompañado del conocimiento, logra que el niño, el joven, pueda mejorar, pueda desarrollar sus capacidades, ¿no? Prepararlo para que ese tiempo sea aprovechado, ¿no?, con un fin positivo. Así es, lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Es aprovechar el tiempo. Mira, hay dos corrientes. Hay dos corrientes que unas dicen que el fútbol empieza en la cabeza y termina en los pies, y hay otros que dicen que empiezan los pies y terminan la cabeza, que es un poco lo que hablamos antes, ¿no? Si va primero la técnica o va primero la táctica, ¿no? Hay quien dice que es más fácil arreglar un pie que una cabeza, por ejemplo, te dicen eso, y hay otros que te dicen que si no tienes un buen pie, por muy buena cabeza que tengas, va a dar igual, ¿no? Entonces, evidentemente hay que buscar la forma, ¿no? Yo siempre digo, la etapa que nos ha tocado vivir ahora mismo con lo de la pandemia, como todo el mundo está dando clases a través de Zoom, a través de Google Meet, esto te permite compartir tu pantalla, y comparte tu pantalla y haz una especie de
no sé, de cancha, donde le puedas dar algunos conceptos tácticos que le puedan servir a los chicos, porque muchas veces en el día a día no tenemos tiempo para eso, ¿no? Entonces, el buscar aprovechar este tiempo también para que puedan entender el juego, repito, siempre tiene que estar adaptado a la etapa. Es decir, yo a un niño de 6 años no le voy a hablar de 6 zonas y de 5 carriles. No, es decir, la zona de iniciación interior, la exterior, zona de creación retrasada, zona de creación avanzada, finalización exterior, finalización interior, carriles exteriores, carriles interiores, carril central, al niño lo vuelvo loco. Pero a un niño de 6 años, 7, 8 años le puedo hablar de zona defensiva, nuestro campo, zona ofensiva, campo rival, carril derecho, carril izquierdo. Cuando tenemos el balón, en esos 4 cuadrados que se forman, tiene que haber un jugador en cada una, como mínimo. Y cuando no tenemos, de las 2 zonas nos vamos a plantar en una y vamos a intentar estar juntitos. Bueno, ya le estás dando conceptos de despliegue en ofensiva, de repliegue en defensiva, le estás haciendo entender que cuando tenemos el balón podemos hacer unas cosas y cuando no lo tenemos podemos hacer otras, con algo tan simple como eso, ¿no? Es decir, adaptar la táctica a la etapa en la que esté el niño, y a partir de ahí ir, digamos, aumentando dificultad. Como siempre digo, no es lo mismo las matemáticas de primaria que de secundaria que de la universidad, pero si yo he aprendido bien las matemáticas en primaria, en secundaria no me van a costar. Ahora, si no he aprendido matemáticas en primaria y en secundaria no voy a poder, voy a tener que llevar un retraso, ¿no? Entonces, por eso siempre digo, importante también a los chicos explicarles cómo se llaman las cosas. Hay veces que tienes a niños de 13, 14 años y le preguntas qué es un desmarque de ruptura y no saben. Pero lo saben hacer, pero no saben cómo se llama. Entonces, lo que yo digo, si ese niño el día de mañana llega a entrenar con Guardiola, punto, y Guardiola le dice, cuando él tenga el balón, tú le haces un desmarque de ruptura. Por vergüenza, lo que va a hacer es decirle que sí, va a decir sí, pero luego va a hacer cualquier cosa. Y lo que va a hacer Guardiola es decir, no, a este no lo pongo, ¿no? ¿Por qué? Porque esas cosas ocurren. Hay veces que él le da vergüenza. Entonces, también, a lo mejor a un niño de 6 años no le vamos a estar hablando de lo que es un desmarque de ruptura, le vamos a enseñar a hacerlo, ¿ok? A un niño de 7, un niño de 8. Pero a un niño ya de 12, 13, 14 años ya vamos a decirle, oye, esto que tú haces, ¿sabes cómo se llama? No, pues esto se llama así. Y esto otro se llama así. Y esto se llama amplitud. Y esto se llama tal. Para que ellos lo que hagan, lo hagan sabiendo qué es lo que están haciendo, ¿no? Excelente, excelente. Carlos, tenemos preguntas del público. Y bueno, hay preguntas del público, pero antes de las preguntas tenemos saludos de Guatemala, también de la provincia de Moquegua. Un saludo para ellos. Sí, bueno, hay preguntas para el profesor Iván Chávez. Vamos a la primera pregunta del señor Walter Cáceres, que nos dice, ¿usted cree que se debería supervisar las academias de parte de algún organismo, al igual que a los que hacen los torneos y cumplen con el objetivo de formar? Sí, además, Walter que ha sido... Walter Cáceres. Sí, él ha sido alumno mío. Sí, Walter ha sido alumno mío y el de esto hemos hablado más de una vez. Yo considero, es más, en su día, y lo digo aquí públicamente porque lo he dicho en más sitios, en su día cuando hubo una época que Alberto Macías fue durante 3 meses el gerente de menores de la federación. Esto fue como 6 meses antes de que llegase Daniel Ahmed, hablando año 2015 creo que fue, o por ahí. Y a mí me llamó él, me reuní con él, estaba el profesor Ocropoma que trabajaba con él y me preguntaron qué cosa había que hacer y yo les dije que una de las cosas que había que hacer era gestionar el control de las academias, es decir, normalizarlas. Hay un registro de academias, pues ponerlo a funcionar y que las academias cumplan una serie de requisitos administrativos y deportivos y darles un soporte de metodología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que cumpla una serie de requisitos. ¿Tú quieres montar una academia? Sí, pues tienes que tener entrenadores con la licencia tal, ¿no? Con la C, venga, mínimo con la C, perfecto. Tiene que haber un máximo de alumnos por cada profesor. Es decir, bueno, pues si para un profesor de 6 años a 10 años, máximo 12 niños. Si quieres tener 18, tiene que ser el profesor junto con un asistente. Un balón por niño, etcétera. Una serie de requisitos para que, venga, te reconocemos tu escuela. Y este era un proyecto que alguna vez yo en clase incluso lo comenté en su día y que creo que sería importante. Lo que pasa es que aquí en Perú siempre se considera
de 13 años para arriba, ¿no? Es decir, el fútbol es como de 13 años para arriba, de 12 años para arriba, como es la edad a partir de la cual puedes inscribir al niño en una liga, y lo de abajo se deja un poco a su suerte, ¿no? Entonces eso pues sí, porque yo siempre digo, el niño que con 12, 13 años ya llega un poquito doblado como un árbol, ya es muy difícil enderezarlo, ¿no? Porque digamos que la etapa formativa es de 6 a 18. Si tú te basas de 12, 13 hacia adelante, has cortado ya la mitad. O sea, y quizás y lo más importante es de 6 a 12. Si del 6 a 12 vienen los cimientos bien hechos, ya el edificio va a ser más fácil construirlo y que no se caiga, ¿no? Un abrazo, Walter. Sí, muy bien. Hay otra pregunta también de César Izaguirre. ¿Deberían tener un sistema de juego desde las edades formativas hasta la Liga 1? Porque muchos equipos no deben trabajar a largo plazo, a los entrenadores, ¿no? A ver, cuando yo propongo que en un principio, soy de los que defiendo que en un principio haya rotaciones por todas las posiciones, al final lo del sistema ya no es tan importante, porque digamos que el sistema a día de hoy es el todo, ¿ok? Una cosa distinta es el esquema. Y un equipo juega 4-4-2, pero cuando ataca, ese dibujo cambia. Y cuando defiende, ese dibujo también cambia, ¿no? Entonces, evidentemente, eso hay que ir trabajándolo. Pero si el jugador ha sido educado en jugar en distintas posiciones, luego no le va a costar. El trabajar desde la edad más pequeña hasta el primer equipo en el mismo sistema de juego, yo creo que es contraproducente, para mi punto de vista. Repito, habrá otros que defiendan otras cosas. ¿Por qué? Porque normalmente lo que ocurre es que con muchos equipos cambian al entrenador del primer equipo y cambia totalmente el sistema. Viene otro y juegan a otra cosa, con otro esquema, cambia todo. Entonces, si cada vez que el del primer equipo cambia, tenemos que cambiar todas las menores, eso es un lío. Entonces, es mejor darles una formación un poco más integral, es decir, enseñarle a jugar a los distintos estilos, con uno base, que en el caso de Perú sería el juego combinativo, que encima en el caso de niños nos sirve porque es la mejor forma de desarrollar la técnica individual y colectiva, pero luego ir enseñándole alternativa, enseñándole el contraataque, enseñándole el juego directo, que ojo, juego directo no es pegar pelotazos, juego directo es dar pases por arriba, pero pases que sean medidos y que estén hechos con orden y con sentido, ¿no? Entonces yo soy de los que opinan que es mejor dar una formación un poquito más genérica que el basarlo todo en modelo de juego. Es muy bonito y muy romántico lo que hace el Barcelona, ¿ok? Es muy bonito y muy romántico, pero eso lo hace el Barcelona, el Ajax y poco más. Si tú miras Primera División de España, en casi todos los equipos hay jugadores formados en el Real Madrid. Y si miras en otros países, en Italia, en Primera División, hay varios jugadores formados en el Real Madrid, en Inglaterra, en Primera División, hay jugadores formados en el Real Madrid que no debutaron en el Real Madrid, pero que fueron formados. Y el Madrid hace una formación más integral porque no tiene un estilo de juego marcado, ¿no? Entonces, yo creo que eso habría que tenerlo en cuenta. Pero, como yo digo, basándose siempre en el juego en el juego combinativo como base, ¿no? Porque en los niños es lo que más se van a divertir y más les va a servir para digamos, desarrollar su técnica individual y colectiva. Se van a divertir porque van a participar todos, ¿no? Y es lo ideal en las primeras edades. Pero conforme a eso, ir metiéndole todas las distintas alternativas de juego. Sí, tenemos una pregunta más del público de Manuel Tobala, que dice: ¿a qué edad debemos empezar a trabajar, hacer trabajos con arqueros de la parte específica, ¿no? O sea, con arqueros, ¿a qué edad se debería trabajar la parte específica? Yo soy de la opinión de que a partir de los 10, 12 años. Antes, entre lo que hablamos de las rotaciones y antes que el trabajo sea el mismo para todos desde un punto de vista técnico, porque a día de hoy a los arqueros se les pide que jueguen con los pies, ¿no? Entonces, si tú de 6 a 10 años, de 6 a 12 años, has llevado el mismo, digamos, la misma enseñanza que cualquier otro compañero, desde el punto de vista técnico vas a ser un mejor arquero que si desde los 6 años ya te estoy preparando para ser arquero, porque hay minutos y tiempo de entrenamiento de la técnica que los estás perdiendo, ¿no? Sí, muy bien. Esa ha sido la pregunta del público. Hoy día hay otra pregunta más de nosotros, Roberto. Sí, bien, profesor. Bueno,
justamente para poder aclararnos un poco el panorama, profesor, ¿podría darnos un alcance acerca de la planificación? ¿Si es la misma tanto en la etapa formativa y competitiva? A ver, evidentemente en fútbol formativo, que es de lo que estamos hablando, tenemos que tener claro, aparte de las etapas, de que estamos hablando de una etapa de iniciación, que sería pongamos ese correspondería como educación primaria, ¿no? Ese de 6 a 12 años, esa educación secundaria que sería de 12, 13 años hasta los 16, 17, y esa universidad que sería de los 17 en adelante, pues evidentemente van a ser objetivos distintos y tal. Pero lo primero que tenemos que tener claro es la institución, el club, la academia, en qué niveles trabaja. ¿Por qué? Porque hay academias que trabajan eso que se le llama escuela base, que es de 6 a 12 años, ¿no? Nada más. Hay otras que aparte de tener de 6 a 12 años, tiene de 13 a 17, pero a un nivel de academia. Y hay otros que tienen también de 13 a 17 a nivel Perú, llamémosle Copa Federación o torneo de menores para otros países por el torneo mayor que haya de menores. Entonces, evidentemente, como yo siempre digo, porque hay gente que dice, no, la planificación es la misma porque el niño o el grupo de edad es el mismo. Por ejemplo, categoría sub-13. En la teoría debería de ser la misma. En la práctica no, pero en la práctica no por un motivo muy simple que voy a explicar ahora mismo. Pongamos que yo tengo una categoría sub-13 de Cantolao, voy a poner ejemplo de Cantolao, que es el que me conozco de arriba abajo, ¿no? Cantolao Jesús María, ¿ok? Una sede de Cantolao de Jesús María de niños sub-13 que entrenan 3 días a la semana. Y tengo la categoría sub-13 de Cantolao Copa Federación, que entrena 5. Si yo pongo los mismos objetivos en la planificación de uno y en la planificación de otro, uno va a conseguir los objetivos antes porque entrena 5 días, siempre y cuando el entrenamiento sea un entrenamiento bueno y de calidad, porque ojo, no podemos confundir calidad con cantidad. Puede haber un equipo que entrena 5 días y no entrenan bien, y otro que entrena 2 y que entrene muy bien, ¿ok? Pero en circunstancias normales, ese equipo que está a nivel academia, que entrena 2 veces o 3 veces a la semana, y frente a ese que entrena para Copa Federación 5, la planificación tiene que ser distinta, porque los objetivos del de Copa Federación lo va a conseguir antes, ¿ok? Por eso muchas veces ocurre no que el chico de Copa Federación fuese mejor, es que al final ha entrenado más horas y termina sacándole una ventaja a un chico de academia que quizás tenía mejores maneras, por así decirlo, pero como no le dieron la oportunidad de jugar en Copa Federación, no pudo desarrollar como ese otro que quizás no era tan bueno, ¿no? Por así decirlo. Entonces, todos estos factores hay que tenerlos claros a la hora de planificar, ¿no? ¿En qué etapa estoy y a qué, entre comillas, digamos, sector me estoy definiendo, ¿no? Si va a ser más competitivo, si va a ser menos. En todos los casos me va a influir los días de entrenamiento, porque yo también puedo estar en una academia que entrene en 4 días, o estar en una academia que entrene en 2. Es decir, al final los objetivos, el que entrena 2 va a tardar más tiempo en conseguirlos que el que entrena 4, ¿no? Entonces todo eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Materiales, tiempo, y es la base de la planificación, ¿no? Es decir, material humano, que son jugadores, material para entrenamiento, la cancha, balones, etcétera, y qué tiempo dispongo para entrenar. Conforme a eso, planifico, ¿no? Esa es la base siempre. Profesor, qué importante lo que comenta usted, ¿no? Si hay una calidad en el trabajo, tanto en el nivel formativo y competitivo, se va a avanzar, pero con cierta ventaja hacia el nivel competitivo porque entrena más días. Pero en el caso de repente de que no haya una calidad en el aspecto competitivo y si haya calidad en el aspecto formativo, puede que por ahí el equipo formativo pueda avanzar, pueda progresar, ¿verdad, profesor? Entonces, queda más clara la idea. Carlos, ¿ibas a hacer una pregunta más? Sí, hay una pregunta del público, a ver, de Nicolás Jara, que dice, ¿qué nuevos métodos de enseñanza usted recomienda a las academias? Bueno, principalmente lo que hablamos antes, que hay una frase de Juan Malillo, un entrenador español, y que
tuve la suerte de tenerlo del profesor y que un libro que yo publiqué se lo enseñé y me lo dijo, porque es esquemas ofensivos y defensivos en el fútbol moderno. Y yo le decía, lo de moderno no sé si ponerlo porque hay esquemas que ahora son cómo se posiciona el equipo cuando ataca, yo qué sé, 3-2-5, ¿no? Cuando está con el balón cerca del área rival, que hace 100 años era como jugaban los equipos, jugaban un 3-2-5, todo el partido, ¿no? Y él me dijo que no todo lo moderno es nuevo y no todo lo nuevo es bueno, ¿no? Una frase que me encantó. Entonces, cuando se habla de nuevos métodos de enseñanza, yo siempre digo, lo nuevo, por desgracia, es acordarnos de cómo se aprendía en la calle. En la calle se aprendía con libertad. En la calle podías practicar, podías hacer aquello que habías visto a otro que era muy bueno, o a una que te gustaba en la tele, ¿no? Tú veías Michael Laudrup hacer ese regate de la croqueta, que luego que lo ha popularizado es Iniesta, pero yo estoy convencido que Iniesta lo aprendió de Laudrup y lo mejoró. Pues tú lo practicabas y lo hacías y nadie te regañaba y nadie tal. Entonces, lo que hablamos al principio, darle más libertad y nosotros el guiarlo, ¿no? Esa enseñanza, ese aprendizaje guiado, donde ellos vayan descubriendo, ¿no? Descubrimiento guiado, ellos vayan descubriendo qué tal, ¿no? Y de aprender mediante el error, que también de los errores se aprende, y muchas veces más que de los aciertos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que estar un poco, creo yo, enfocado en eso, ¿no? Repito como empezamos la charla, entender que el protagonista del juego son los jugadores, sea fútbol formativo o profesional, y que nosotros estamos para ayudarles. En el caso del fútbol formativo, ayudarles a que aprendan, pero que aprendan jugando, y en el caso de profesionales, a ayudarles a sacar el máximo rendimiento de cada uno individualmente y de colectivamente como equipo. Bien, profesor, entonces, en cuanto a menores, queda un gran mensaje, ¿no? Profesor, hay unas palabras que le quiero compartir. Es que al niño que camina hay que enseñarle a correr, y al que intenta volar no hay que cortarle las alas, ¿no? Hay que enseñarles, hay que conocerlos, hay que ayudarles a que ellos puedan crecer a su ritmo, ¿no? Así es, perfecto, Roberto, esa frase y un poco lo que hablamos antes, ¿no? Es decir, cuando nosotros en menores intentamos imponer nuestra idea de juego, le estamos cortando las alas y le estamos cortando la libertad. Por eso, yo siempre digo, en menores el modelo no es de juego, es de formación. Tenemos que tener estipulado para cada etapa cuáles son los objetivos que tiene que cumplir el chico para pasar a la siguiente. Y dentro de ese modelo de juego habrá un modelo de formación, que como decía yo antes, en el caso de Cantolao, cuando yo creé el método Cantolao, decía, de 6 a 12 años juego combinativo. ¿Pero por qué? Porque van a desarrollar la técnica individual y colectiva, se van a divertir, van a participar todos, que es lo que quieren, se van a sentir parte de, ¿no? En menores todos sabemos, tienes un niño arriba alto y potente, atrás uno que le dé fuerza al balón para el alto engancha la pelota, mete gol y ganamos. El resto, espectadores, el resto se dedica a ver la pelota por arriba todo el partido. Ganamos la copa y muy bien, no hemos formado a nadie. Entonces, yo creo que esa es la clave, el tener claro qué es lo que buscamos y el tener claro de que esto es un proceso de aprendizaje y de lo que hablamos al principio, que el niño no va a ser Messi, Cristiano Ronaldo con 6 años, no lo va a ser ni con 6, ni con 7, ni con 8, ni con 9, ni con 10, ni con 8. A lo mejor a partir de 17, 18 puede ser que se parezca en algo. Y a partir de ahí hablamos. Bien, profesor. Enriquecedora conversación, grande información usted nos ha dejado el día de hoy. Gracias por compartir todos sus conocimientos. Ahora, con un nuevo mensaje, un nuevo conocimiento, lo antes dicho, ¿no? Hay que llevarlo a nuestra realidad, ¿no? Siempre con vocación, con intención, con motivación, ayudar a que los niños puedan, en esta etapa de formación, aprender, a enseñarles, ¿no? A poder, a que ellos se diviertan, a que ellos jueguen, ¿no? Ser un guía, ser un facilitador en este periodo. Así es. Agradecerle, profesor Iván Chávez, por su tiempo. Ha sido una noche bastante productiva en lo que es el fútbol base, porque nos llevamos mucha información, muchos conocimientos para poder compartirlo dentro de lo que corresponde a nuestro trabajo. Si bien es cierto, no es la verdad, cada uno tiene un modo distinto de trabajar, pero sumado a lo que
otras experiencias, nos hacen enriquecedor el trabajo a nosotros también. Entonces, para terminar, no queremos referirnos y antes que nos dé un resumen acerca de lo que es la idea de juego, el modelo de juego y el sistema de juego. Vamos. Bueno, la idea de juego, yo, los que me conocéis sabéis que me baso en el diccionario. O sea, ¿por qué? Porque en la teoría del fútbol, como yo siempre he dicho, ha habido muchas teorías que esto es así porque lo leí en un libro. Y lo leí en el libro y fue porque el que lo escribió, ¿no? Pero no. Idea, dice el diccionario, que es una imagen mental que tenemos de algo. Por tanto, la idea de juego es la imagen mental que nosotros tenemos de cómo nos gustaría que juegue nuestro equipo y que está relacionado con el estilo de juego que a cada uno nos gusta, ¿no? Ahora, el modelo de juego es plasmar esa idea con una serie de modificaciones, que la principal puede ser por las características de los jugadores, pero otras pueden ser pues por, no sé, la filosofía del club, el gusto futbolístico que tengan en esa ciudad, en esa región, incluso en ese país. Todo eso va a hacer que esa idea pueda ser modificada. Ojo, modificar no es cambiar, modificar es muy leve, puede ser modificada. Y el sistema de juego es ese modelo de juego, ya verlo en movimiento, es decir, el funcionamiento del equipo, es decir, aquello que yo tenía en mi cabeza, que lo plasmé en un documento, que era el modelo de juego, que es el documento base de la planificación del fútbol competitivo. He diseñado tareas, he diseñado sesiones de entrenamiento, las he entrenado y en el partido se ve ese funcionamiento, ese es mi sistema. Como hablaba antes, sistema es una serie de órganos, por así decirlo, de cosas que relacionadas entre sí consiguen un funcionamiento, ¿no? Y modelo es representación pequeño de algo, es decir, pues en un esquema de cómo queremos que juegue nuestro equipo. Modelo de formación, que es lo que yo añado actualmente, pues es un esquema de cómo queremos que sea todo el proceso formativo de nuestro club, de nuestra entidad, que va a depender de las etapas que tengamos, si tenemos etapa de base, si tenemos etapa formativa o si tenemos etapa formativa competitiva, todo eso va a estar ahí, estipulado y esa va a ser nuestra base de nuestra planificación, de nuestro proceso formativo, que a diferencia del modelo de juego, el modelo de juego es una planificación a corto plazo es hasta un año, y el modelo de juego, el modelo de formación va a tener corto plazo, que va a ser lo de ese año de cada categoría, medio plazo, que va a ser lo de cada digamos, área de formación, es decir, aprendizaje o iniciación, formación o desarrollo, cada una de esas etapas, por así decirlo, que será entre 3 y 5 años, y a largo plazo todo el proceso formativo, ¿no? Que será más de 5 años. Todo eso estipulado en un documento donde dentro de él va a haber modelo de juego para cada etapa, pero como llegamos a la conclusión de lo que decía antes, el modelo de juego en fútbol formativo no puede ser más importante que el modelo de formación. Dentro del modelo de formación, de ese documento de cómo vamos a formar, habrá una página que será el cómo vamos a jugar, que será el modelo de juego. No puede ser una página de un libro más importante que todo el libro, ¿no? Importante información que nos llevamos, profesor. Carlos. Sí, bueno, muy agradecido con usted, profesor Iván Chávez. Muy buena charla, un día lleno de conocimiento con usted, profesor Iván Chávez. Y también agradecer a los seguidores que han estado atentos a la transmisión. Estén atentos porque va a haber otra charla también mañana. Así que nada, muy agradecido con usted, profesor Iván Chávez, por todos los conocimientos que ha brindado hoy día. Nada, profesor Acosta, para que despida al profesor Iván Chávez. A lo que es secretaría, pero hoy mañana vamos a tener una secretaria para la presentación de profesor, sabemos que claro, lo que dice la persona tiene una agenda recargada y desearle, bueno, que continúen siempre es bueno, no trabajo tanto en todos los aspectos de su vida, desearle muchos éxitos y ahora pasando a esto tendremos la oportunidad de poder hacer las capacitaciones ya de forma presencial y de antemano pedirle a usted que también sea uno de los ponentes con los que podamos contar, el agradecimiento. Y bueno, de repente usted tiene algunas preguntas, o perdón, unos consejos que le pueda dar a todos los entrenadores, formadores del fútbol base. Sí, bueno, primero daros las gracias a vosotros por la invitación y por este buen rato que hemos pasado. Yo podía pasarme días hablando de fútbol, algo que me encanta, ¿no? Y bueno, daros las gracias, felicitaros por la iniciativa, los mayores éxitos
a Synapsis, podéis contar conmigo para lo que necesitéis, y a los profesores principalmente decirles que hay que aguantar un poquito más, hay que ser fuerte. Estamos pasando un mal momento, producto de estos que nos ha tocado vivir. Hay que ser fuerte y estar preparados para cuando la pelota vuelva a rodar en la cancha, estar ahí, como se suele decir, al pie del cañón. Así que a todos un fuerte abrazo y mucha fuerza y los mayores éxitos. Muchas gracias. Gracias, David. Nos acompaña, por favor, a cerrar la sala. Sí. Queremos despedirnos, sin antes hacerle la invitación para el día de mañana, que vamos a contar también con la presencia del profesor Carlos Celada, un especialista también en la formación de menores. Así que un abrazo y muchas bendiciones, y ya nos estamos viendo el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, muchas bendiciones, que sigan teniendo buen día. Gracias, profesor. Chao. Llevarle a la Rosa Nata,